Psicópatas primarios, no responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni a la desaprobación. Parecen ser capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el tiempo, no debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en ese momento. Las palabras no parecieran tener el mismo significado para ellos que el que tienen para nosotros. En realidad, no se sabe si llegan a comprender el significado de sus propias palabras, una condición que Cleckley llamó afasia semántica. No siguen ningún proyecto de vida, y parece como si fueran incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina. Psicópatas secundarios, son arriesgados, pero son individuos también más proclives a reaccionar frente a situaciones de estrés, guerreros, y propensos a la culpabilidad. Se exponen a más estrés que la persona promedio, pero son tan vulnerables al estrés como la persona promedio. Son gente audaz, aventurera y poco convencional que comenzó a establecer sus propias reglas de juego a temprana edad. Son conducidos fuertemente por un deseo de escapar o de evitar dolor, pero también son incapaces de resistir a la tentación. A medida que su ansiedad aumenta hacia un cierto objeto prohibido, su atracción hacia ella también se incrementa. Viven sus vidas dejándose llevar por el aliciente de la tentación. Los psicópatas poseen un mecanismo que les genera algún grado o cuota de satisfacción y o placer y se activa cuando le causan el mal a otra persona, cuando causan dolor o sufrimiento a otros, o cuando los manipulan y les causan incertidumbre y o confusión. Esto es algo que les da placer sobre todo cuando ellos mismos han sido los artífices de este daño a otra persona, es una de las pocas formas que conocen de felicidad, porque así lo perciben, como un ápice o atisbo de satisfacción. Por lo general solo conocen esta sensación o sentimiento al dañar ellos mismos a los demás en algún aspecto. Todo el mundo sabe que los psicópatas no sienten culpa, pero, en mi opinión personal, creo que esto no queda allí, porque la ausencia de culpa podría aplicarse también a hechos aislados de cualquier persona. Sin embargo, en los psicópatas, el dañar a otros opera como una pulsión, es algo que les genera placer, y los daños pueden ser tan variados como psicópatas existan, pueden ir desde lo psicológico, a lo físico, son acciones perversas, y no se reducen solo al apartado de matar sin remordimientos, aunque, claramente, esta es la instancia máxima y más evidente. Todo psicópata actúa tratando de exponer su genialidad a alguien más en busca de reconocimiento, esto es una pulsión para él, en el sentido estricto de la palabra, imperiosamente necesita que alguien sepa lo que él hace y reconozca, aunque sea en forma tácita, que él es superior al resto. Ello así, por cuanto padecen complejo de inferioridad y su autoestima estará dada siempre por la consideración que los demás tengan de ellos y no por lo que ellos mismos crean de sí mismos, resultando que el reconocimiento externo es un factor clave en el comportamiento psicópata. En busca del referido reconocimiento y en casos casi específicamente penales los psicópatas bien podrían dejar pistas con su sello personal para que quienes se hallen investigando los casos, con posterioridad, puedan establecer que varios hechos fueron cometidos por la misma persona, radicando en esto la satisfacción del psicópata criminal al denotarse una inteligencia superior al nivel medio en sus acciones, siendo este el quid de la cuestión y el motivo real de dicho comportamiento. Así, por otro lado, el psicópata social, que por lo general no comete ilícitos penales, pero que opera en la vida cotidiana de la gente, buscará el mismo reconocimiento, pero en este caso no de parte de un organismo de gobierno, sino de personas que se encuentren en su entorno inmediato. Para esto, el psicópata social tendrá confidentes que sabrán de algunas de las actividades del mismo por su propia boca, pero asegurándose respecto de ellos y de antemano que quien reciba la información no la dará a conocer. Están aburridos, los aburre la vida monótona y normal, y no comprenden la felicidad que da este tipo de vivencia, esto, porque para ellos las personas, los animales, las plantas y todo lo demás son objetos sin valor afectivo alguno, pueden simular amar o querer, pero no lo pueden sentir, sin embargo, tal como ya lo he referido, respecto de todas estas cosas saben que sí tienen un valor determinado para el resto. Por este motivo, en razón al valor que el resto de las personas le ven a las cosas, aspirarán siempre a poseer objetos que sean deseados o deseables por los demás, así querrán tener el mejor auto o el deseado por alguien más, el gran viaje o el deseado por alguien más, la gran vida de holgazanería o la deseada por alguien más, la mejor ropa, el mejor reloj, la mujer más bella, el amigo más inteligente, todo lo que sea deseable para otra persona que él o ella conozca o que sea deseable para el común de la gente. A todo esto, el psicópata social lo quiere tener para sí, no porque le interese en modo alguno ni le vea valor a estas cosas, sino porque necesita demostrar que ahora mismo él ya posee justamente lo que otros aspiran a adquirir, realizar o conquistar algún día de sus vidas, y en esto radica mucho de su goce, porque sentirá que el resto envidia lo que él tiene, que se desea lo que él posee, aunque no sea así, porque en el fondo y por todo lo explicado es claro que los envidiosos son ellos, pero esto es lo que mueve en una gran parte a esta clase de psicópatas sociales. El psicópata criminal aspirará no tanto a estas cuestiones sino a camuflarse entre la gente, ocultar su inteligencia, su perversidad y su falta de sensibilidad afectiva, pasando como buena persona para todo el mundo pero cometiendo crímenes de cualquier índole, para luego comenzar a jugar el juego del gato y el ratón y tratar de romperle la cabeza a gente que se dedica justamente a identificar a este tipo de personas y llevarlas ante un tribunal.
Este psicópata, distinto al anterior, prefiere esta clase de juego y su placer radicará en mostrar su astucia e inteligencia en última instancia, cuando sea descubierto, lo cual desea de manera imperiosa pero solo al final de cometer sus crímenes de la índole que sean y que finalmente expondrán lo que él considera su genialidad y brillantez. Ambos, en uno u otro caso, como lo dije al principio, están realmente aburridos en la vida, padeciendo de aburrimiento crónico, lo que los lleva a hacer toda esta clase de cosas. Este es el quid de la cuestión y lo que los moviliza en gran parte. El aburrimiento crónico que padecen dentro de sí mismos es algo que los atormenta y con lo que se diría que no pueden lidiar, siendo que por este motivo necesitan crear toda esta clase de juegos, están mortificados por su aburrimiento existencial. No solo codician las posesiones y el poder, sino que también sienten un placer especial al usurpar o quitarle a los otros, lo que puedan plagiar, estafar, y obtener mediante extorsión son frutos mucho más dulces de los que pueden ganar realizando de un trabajo honesto. Y una vez que han agotado todo lo que pueden de una fuente, se vuelcan hacia otra para explotarla, chuparle la sangre, y después echarla a un lado. Su placer al causar la desgracia de otros es insaciable. El psicópata es un manipulador, que sabe exactamente lo que nos mueve y cómo manipular e influenciar nuestros sentimientos. La mímica es a menudo utilizada para convencer a los otros de que el psicópata es un ser humano normal. Él hace esto para crear una falsa empatía con su víctima. El psicópata intentará hacerle creer a usted que tiene emociones normales, contando alguna historia triste o profesando experiencias profundas, conmovedoras. La verdad es que la mayoría de los psicópatas pasan por la vida como en una incubadora, emocionados por poca gente y sin sentir ninguna verdadera compasión hacia los demás, pero mentirán para convencerlo de que poseen emociones normales. El factor de la compasión es una razón por la cual las víctimas se enamoran a menudo de esta pobre gente. La mentira para el psicópata es como la respiración. Cuando se los pilla en alguna mentira y que son desafiados, inventan nuevas mentiras, y no les importa ser descubiertos. Como Are plantea. La mentira, el engaño, y la manipulación son talentos naturales en los psicópatas cuando son pillados en alguna mentira o desafiados con la verdad, rara vez quedan perplejos o desconcertados, cambian simplemente sus historias o procuran remoldar los hechos de modo que parezcan constantes con respecto a la mentira. El resultado es una serie de declaraciones contradictorias y un oyente profundamente confundido. A menudo, su comportamiento sirve para confundir y para reprimir a sus víctimas, o para influenciar a cualquier persona que llegue a escuchar la versión del psicópata sobre la historia. ¿Qué prefieres? ¿Una novia psicópata o sociópata? Ambas pueden resultar muy frías y encantadoramente manipuladoras. Pero, científicamente, ¿cuál es la diferencia entre ambos términos? Hola a todos, soy Alberto Valls, bienvenidos a D-News. Hasta hace muy poco los términos psicópata y sociópata se usaban de maneras muy confusas. Los dos términos describían a alguien distante, manipulador y que simplemente no podía empatizar con otras personas. Pero últimamente he leído por todos lados distintas maneras para establecer una distinción. Jack Pemet, graduado en biología en la Universidad de Mississippi, escribió en la revista Aggression and Violent Behavior que la psicopatía es un trastorno del desarrollo que se asocia con tipos específicos de comportamiento. La psicopatía es algo biológico y está comprobado que los psicópatas presentan anormalidades en el cerebro. Aunque la educación infantil también podría tener algún efecto, una vida traumática podría moldear el cerebro en desarrollo. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience determinó que muchas áreas del cerebro asociadas con la empatía no responden a situaciones emocionales. Los investigadores usaron imágenes por resonancia magnética en 121 reclusos de una prisión de seguridad media. Se les mostraron situaciones en donde alguien resultaba herido, como por ejemplo los dedos de una persona siendo aplastados por la puerta de un auto. ¡Ay, güey! Si tan solo pensar en esto te hizo estremecer, probablemente no eres un psicópata. Los investigadores analizaron las regiones del cerebro asociadas con la empatía por el dolor, regiones como la ínsula anterior, la corteza límbica, la corteza somatosensorial y la amígdala cerebral derecha. Estas áreas se activaban cuando los presos pensaban en sí mismos experimentando dolor, pero no se activaban cuando veían a otras personas pasando dolor. ¡Desgraciados! Otra área que sí se activó fue el estriado ventral, que podría estar asociado con el placer. Pues sí, a los cerebros psicopáticos les encanta que los demás sufran dolor. Los psicópatas también responden a las recompensas de una manera más fuerte que la gran mayoría de las personas. Según un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, sus cerebros liberan 4 veces más dopamina en respuesta a algunos tipos de drogas como las anfetaminas. Así que los psicópatas buscan una recompensa sin importar lo que cueste, como por ejemplo drogas o algún alto puesto a nivel corporativo como presidente o CEO. ¿Qué onda, jefe? Sin embargo, los sociópatas presentan rasgos de personalidad como la manipulación y el desprecio por los sentimientos de los demás. Pero no porque carecen de moralidad como los psicópatas, sino porque su sentido de la moralidad deja mucho que desear.
Esto podría deberse a su crianza o a un sistema de creencias. Pemet usó el ejemplo de Anders Breivik, un asesino de 77 personas en Noruega. Breivik no lo hizo porque le dio la gana y ya. A ver, lo que realmente quiero decir es que probablemente no le importaban esas personas, pero esa no fue la razón fundamental para asesinarlas. Su razón se relacionó con sus creencias. Él creía fielmente que matar era lo correcto. Y Pemet se preguntaba si esas creencias podían cambiar el cerebro o si el cerebro de un sociópata podría funcionar de manera diferente. Pemet sugirió que se necesita más investigación. Así que básicamente, tanto los psicópatas como los sociópatas tienen los cerebros cableados de manera un poco diferente al resto de nosotros. Pero los psicópatas no diferencian el bien del mal y no sienten miedo, mientras que los sociópatas diferencian lo bueno de lo malo, pero lo que es bueno para ellos podría ser malo para nosotros. Ahora que has visto este video, ¿entiendes la diferencia un poco mejor? Cuéntanos si hay otros temas que quieres que expliquemos y quizás hagamos un video sobre ello. Por cierto, no te olvides de suscribirte haciendo clic acá para que no te pierdas ni un solo episodio de DNews. Con esto me despido, nos vemos pronto y recuerda, cuestiona todo.